Vale. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes. Mi nombre es Javier Tejido, soy profesor del Departamento de Proyectos de la Escuela de Sevilla y estoy muy contento de estar aquí porque, bueno, me va a tocar algo sumamente gratificante como es presentar a un querido amigo. Entonces, bueno, solo por eso ya merece la pena, ¿no? Actúo como coordinador del Foro Hispalit en la Escuela de Sevilla. El Foro Cerámico Hispalit, le voy a dedicar 5 minutos a explicar a los asistentes cuáles son sus actividades y, como veis en esta presentación que tenéis en pantalla, pues es un foro que ofrece a los estudiantes y a los profesionales una enorme cantidad de información referida a los productos de la cerámica. Es el consorcio de los fabricantes de cerámicas, ladrillos para la construcción, tejas, etcétera, todo tipo de productos cerámicos. Y, bueno, pues patrocinan una gran cantidad de actividades en escuelas de arquitectura. En concreto, pues tenemos entre manos el concurso de proyectos, que es un concurso que se enuncia anualmente y que tiene dos modalidades de asistencia, que ahora veremos. Los premios trabajo fin de máster y trabajo fin de grado. El trabajo fin de grado lo que hace es premiar una investigación referida a los materiales cerámicos, y el trabajo fin de máster, bueno, pues premia al proyecto fin de carrera que haya tenido mejor nivel y que haya utilizado el material cerámico preferentemente. Hay otra actividad que es lecciones aprendidas, que es donde se enmarca la conferencia de hoy con nuestro invitado, con Ignacio Laguillo, al cual presentaré a continuación. Hay unas conferencias técnicas y está la posibilidad de visitas a fábricas. El concurso de proyectos, en este año, el concurso de proyectos pues está enunciado como un pabellón en el Real Jardín Botánico de Madrid, un pabellón para albergar la colección de bonsáis. En nuestra escuela en concreto está dirigido a todos los estudiantes de arquitectura que quieran participar a partir del tercer curso, y nosotros hemos excluido la posibilidad de que puedan participar estudiantes ya egresados de nuestra escuela, ¿no? Es algo que se ha dejado por parte de Hispalit a nuestro criterio, al criterio de todas las escuelas, y en nuestro caso, como en otras muchas, como veréis en una tabla que viene a continuación, hemos preferido ceñirlo a estudiantes de grado y máster a partir de tercero, ¿no? Hay dos formas de participar. Una es acudir al premio local de nuestra escuela, que se entrega el 10 de mayo, con lo cual alguien que se lo plantea en este momento pues dispone de aproximadamente un mes, poco más de un mes, pero también se puede acudir directamente al premio local Hispalit, en el que se va a competir con personas de toda España, que tiene una fecha de entrega ligeramente posterior. Los ganadores de las escuelas y de esa llamada premio local Hispalit concurren en el premio nacional. Debo decir que nuestra escuela es afortunada en las distintas ediciones porque en algunas ocasiones pues, hemos conseguido resultados destacados en la fase nacional. Y creo que el nivel de los últimos años en la fase local pues también es un nivel interesante. Tiene inscripción gratuita y se hace desde la web del Foro Cerámico. Y bueno, las condiciones no voy a insistir en ellas porque quien tenga interés pues puede verlas. Debo decir que Hispalit abrió hace unos años la posibilidad, buscando que también hubiera como más difusión del concurso, que hubiese equipos de profesores que propusieran a sus alumnos el enunciado del concurso como trabajo de clase. Eso ha aumentado enormemente la participación y el nivel de los trabajos, y en este momento, bueno, pues hay dos grupos de quinto en nuestra escuela que están teniendo este ejercicio como ejercicio de curso, y confío en que tengan
un nivel pues muy, muy alto que podremos ver en la sesión del jurado que se celebrará pues a finales del mes de mayo. Bien, aquí tenéis las distintas fechas de las escuelas, en la cual, bueno, pues vemos que yo actúo como coordinador, que se entrega digital, como la inmensa mayoría de las escuelas, y que no admitimos, como en otras escuelas, esto que decía, ¿no?, de los alumnos ya egresados, ¿no? Y ahí tenéis la fecha límite. Bien. Bueno, esta es la fecha límite si alguien quiere concurrir directamente a la fase local Hispalit, sería algo posterior, ¿no? 21 de junio. Los premios en la fase local son de 300 euros para el ganador, y lo más interesante, más que ese dinero, creo yo que es la posibilidad de pasar directamente a la fase nacional, ¿no?, en la cual los premios pues, ya tienen unas dotaciones pues, mucho más importantes. Bien, en nuestra escuela participará en el jurado el director de la escuela o persona en quien delegue, el profesor coordinador del concurso, que en este caso seré yo, y un profesor o arquitecto local que en los últimos años ha sido el subdirector de actividades culturales, que es un profesional de reconocidísimo prestigio. Y también Enrique Sanz, que es el coordinador del foro cerámico. Cuando actúan, en ocasiones han participado en el jurado con voz, pero sin voto, los profesores que han podido incorporar este concurso a su ejercicio de clase, ¿no? Aquí tenéis el jurado del premio local Hispalit, que son todos ellos figuras de muy reconocido prestigio, uno de ellos el profesor Juan Luis Trillo, profesor de nuestra escuela hasta hace muy poco tiempo. Y la siguiente actividad sería, voy a pasar muy rápido por ellas, el trabajo fin de máster y el trabajo fin de grado. Lo único que se solicita, bueno, hay unas condiciones de fecha, etcétera, pero se solicita que en el caso del trabajo fin de grado o texto de investigación se ciña a un trabajo hecho sobre el material cerámico, y que en el trabajo fin de máster, pues ese proyecto fin de carrera se centre o tenga como material preferente el material cerámico. En estos dos casos ya la fecha límite es 15 de septiembre de 2021. Ahí tenéis las dotaciones económicas y los componentes del jurado. La siguiente actividad es Lecciones Aprendidas, que es una conferencia con periodicidad anual en la que se invita a una figura del panorama nacional. Hispalit tiene la amabilidad de proponernos a las escuelas una terna de profesionales de reconocido prestigio, o incluso a veces 4 o 5 estudios, y las escuelas eligen, ¿no? En este año, pues dentro de las posibilidades que nos daban, aparecía la figura de Ignacio Laguillo, que es un arquitecto formado en nuestra escuela y muy vinculado a nuestra escuela. De hecho, ha ejercido durante una breve etapa como profesor del departamento de proyectos, y no hubo la menor duda de invitar a Ignacio a volver a esta que es su casa a hacer esta intervención. Aquí veis los distintos estudios que están haciendo las conferencias de este ciclo de lecciones aprendidas, algunos de ellos, como veis, de altísimo reconocimiento. Hay otra actividad que es la actividad que Hispalit denomina conferencias, y que son de un perfil pues mucho más técnico, creo yo, ¿no?, que las que hemos mencionado hasta ahora, que van más dirigidas a que esos estudios presenten su obra. Son conferencias que se pueden solicitar a demanda, y que ahí veis la temática técnica sobre la cual pueden versar, ¿no? Y por último, la actividad de visitas a fábrica. Es una actividad que en estos tiempos, bueno, pues de pandemia, pues es un poquito más difícil de organizar, pero que entiendo yo que se podrá retomar en cuanto que estas circunstancias pues finalicen. Bien, hasta aquí la presentación de las actividades del foro. Bueno, voy a
a dejar puesta, hay unas actividades de difusión, el acto de entrega de premios al que se refería inicialmente Valverde, la edición de un libro en el que se recogen todas las actividades, y voy a dejaros aquí puesta la web para que toméis nota, en la cual tenéis toda la información a la que he hecho alusión. Y ya sin más dedicación de tiempo, paso a presentaros al conferenciante de hoy, que es el verdadero motivo que nos reúne, ¿no? Tengo el gusto de presentar a mi querido amigo Ignacio Laguillo Díaz. Nos conocemos desde hace muchísimos años y hemos tenido bueno, pues diversos motivos por el que hemos tenido contacto, tanto profesional como docente, y nos une una gran amistad. Por lo tanto, para mí es un placer presentarle. Es una persona extraordinariamente brillante. Se formó, como dije anteriormente, en nuestra escuela y obtuvo el título en el año 1993. Tuvo una experiencia inicial muy interesante para su formación en el estudio Cruz y Ortiz entre los años 95 y 98, que fue una época en la que también combinó esa actividad con labores puntuales, docentes y de investigación en la asignatura de Proyectos 2 en el Departamento de Proyectos de nuestra escuela. Destaca en su trayectoria profesional su dilatada colaboración, puesto que es cofundador de la firma Laguillo Schonegger Arquitectos, con actividad entre 2000 y 2019, y ahí reciben premios muy destacados, ¿no? Como el Bowell Prize de 2005 por la piscina cubierta de Lepe. Fueron finalistas del Premio de Arquitectura Española del Consejo Superior en 2005, Premio FAD de Arquitectura 2007 por la sede judicial de Antequera, y esta obra también fue propuesta para el Premio Mies van der Rohe en la edición de 2007. El conjunto de su trabajo fue seleccionado para exposiciones internacionales como la Mostra Giovanni Architetti Europei de 2004 o la 9ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española, así como la 11ª Bienal de Venecia. En 2007, Ignacio es cofundador de la firma EDEA y ha codirigido hasta finales de 2019 gran parte de los proyectos y obras de sus edificios públicos, y que obtuvieron como principales reconocimientos el Premio Arquitectura Plus de 2012, fueron finalistas del Philippe Rotier European Prize, por la rehabilitación del antiguo ambulatorio Hermanos Laulé en San Fernando, que es una obra que me parece extraordinaria, finalista del Premio Enor 2011 por la piscina cubierta en Barbate, y seleccionados del Premio Enor en 2020 y finalistas del Brick Award, y tercer premio del AIT Awards por el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla. Desde 2020, Ignacio Laguillo dirige su propia firma, Laguillo Arquitectos Asociados. Creo que ha sido una presentación quizá excesivamente larga, pero ya os dejo con Ignacio. Y nada, Nacho, todo tuyo, ¿vale? No sé cómo... A ver, irme a mi pantalla. Aquí. ¿Se ve en mi pantalla ahora? A ver, creo que a lo mejor tengo yo que dejar de compartir, ¿no? Sí. Sí. Vale, yo he dejado de compartir. Vale. Pues debería verse ahora la primera, ¿no? ¿Es posible la primera página? No, todavía no, Ignacio. Vale. Vale, ahora debería estar, ¿no? Sí. Vale.
Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y bueno, quisiera antes de empezar pedir en principio disculpas porque, bueno, llevo arrastrando desde hace varias semanas en fin, un catarro de estos primaveral y reconozco que, bueno, en la garganta, bueno, no acabo de recuperarme del todo y bueno, es posible que a lo largo a lo mejor de la charla en algún momento pues tenga que hidratarme más de la cuenta o algo, pero bueno, espero que no sea demasiado molesto. Yo, bueno, yo quiero devolver, por supuesto, el agradecimiento a Javier. Ha sido muy amable y cariñoso, por supuesto, y me quedo con lo mismo que él ha dicho. Es verdad que hemos compartido pues mucho, quizá tus alumnos no sepan que tú fuiste uno de mis primeros profesores de proyecto. Y bueno, y eso para alguien que, digamos, que ha dedicado su carrera profesional sobre todo con un interés muy profundo a esta disciplina proyectual, pues bueno, eres una de las personas que han formado parte de esa contribución, ¿no? Y la verdad es que recuerdo con mucho cariño pues toda esa etapa, ¿no? La etapa de la escuela, la etapa del estudio, nuestras colaboraciones juntos en tu estudio, en los concursos y sobre todo, bueno, yo ya después de todo eso, como tú has dicho, me quedo con la gran amistad que ha quedado entre nosotros y bueno, y ojalá dure mucho, mucho más. Luego, bueno, tengo que extender el agradecimiento también a Enrique Sanz, ¿no? Por haberme propuesto como ponente en un ciclo que cada año reúne pues, a grandes profesionales, ¿no? y arquitectos e industriales que para mí son de una gran admiración personal y la verdad es que formar parte de esta lista pues para mí es un gran orgullo, ¿no? Extiendo, por supuesto, también el agradecimiento a todo el conjunto de la asociación, de Hispali, a todos sus industriales, bueno, a Valverde, por supuesto, en su figura de coordinadora, porque realmente hacen un trabajo y una contribución enorme a las universidades y a la sociedad en general con todas sus actividades, ¿no? Para mí volver a mi escuela, ¿no? A la escuela donde yo me formé, es algo que, bueno, es siempre especial, ¿no? Me habría encantado hacerlo de forma presencial por haber tenido la oportunidad de haber tenido todos esos reencuentros personales con tantos amigos que hice en la época de escuela y que ahora ya se han quedado allí formando a las siguientes generaciones, ¿no? Pero bueno, ese reencuentro con las aulas, con los lugares, en fin, pues la verdad es que siempre es bonito y bueno, y de alguna forma uno se encuentra en esta posición de siempre anhela un poco todo lo que pasó en aquellos tiempos, ¿no? Pero bueno, es una alegría siempre, todo lo que está relacionado con mi escuela para mí es un motivo de disfrute. Y bueno, por entrar un poco en la materia que creo que me gustaría trasladaros hoy, ¿no? Supongo, ¿no? Que me dirijo a un auditorio, en fin, a un colectivo principalmente de alumnos, ¿no? Y de estudiantes. Para mí el objetivo principal sería que el mensaje fuese mensajes de utilidad. Unos mensajes de utilidad que, aunque puedan parecer lo contrario en algún momento, ¿no? que presentaran, aparte de esa utilidad, pues un discurso más ético que estético. El primer mensaje que me gustaría iniciar sería el de pensar en esa etapa mía de estudiante, ¿no? En el valor que yo encontraba en aquel momento, en las palabras de los ponentes de aquella época o de profesores que en aquel momento yo recibía y que al menos en mi caso yo valoraba, lo que más valoraba era, bueno, pues cómo mostraban sus herramientas, ¿no? Sus procesos de trabajo, cómo hablaban de la arquitectura que les emocionaba, cómo hablaban de los arquitectos que eran influencias para ellos, ¿no? Esto para mí es un mensaje importante de trasladar y siempre creo que es importante para las personas que están empezando en la escuela, ¿no? O que llevan ya, o que todavía tienen poco recorrido, ¿no? Al menos devolverles, ¿no? O contarles un poquito qué hay más allá siempre pues, de una obra, de una fotografía bonita, etcétera, ¿no?
Y luego el segundo mensaje importante que me gustaría contar sería el que tiene que ver en cómo idealizamos el hacer arquitectura, ¿no? Y la arquitectura hablo en un sentido amplio de la disciplina, ¿no? Y la distancia que existe, o que al menos yo percibo, entre la cotidianidad de nuestro trabajo, ¿no? Y cómo se habla después de ese trabajo, pues en los medios, en las redes, etcétera, ¿no? Veo una distancia muy grande entre lo que digo, ¿no? Entre lo que hacemos de una forma cotidiana y entre lo que después todos, y me pongo también en ello, cómo contribuimos un poco a divulgar nuestro trabajo, pues dejamos muchísima información detrás que yo especialmente considero muy valiosa, ¿no? Yo en aquellos momentos valoraba, como hablaba antes, ¿no? Valoraba a aquellos profesionales que me contaban, bueno, no solamente la belleza de una foto, la belleza de un espacio, ¿no? Sino todos los momentos de dificultades, de dudas, de inseguridades que al fin y al cabo nos acompañan en esa toma de decisiones, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues todos nuestros días son así, ¿no? Y además da igual la experiencia que lleves acumulada. ¿Qué hace para mí que la cerámica sea un material insustituible? Para mí, la cerámica, bueno, la arquitectura siempre fue tierra, ¿no? Aglomerada en tapiales, moldeada como el adobe, y gracias evidentemente a que sostiene de la propia tierra y que tiene esa capacidad de ser manejable, ¿no? Cada civilización imprimió o pudo, ¿no? O cada artesano imprimió siempre su firma como reconocimiento de su pericia y de su procedencia, ¿no? Y entonces reconocer a veces que esto ha sido algo que ha permanecido, ¿no? O que surgió en un tiempo tan alejado de nuestra civilización, ¿no? Y aún a día de hoy pues somos capaces de reconocer pues esa misma pericia y esa misma manera de tratar el material, pues algo que para mí lo hace un material insustituible. Y luego su apilamiento, ¿no? El apilamiento como acto básico y fundamental de la construcción, ¿no? Lo dijo Mies, pero lo han dicho después pues, casi todos los que hemos venido después, ¿no? La arquitectura empieza poniendo un ladrillo al lado del otro, ¿no? Pero bueno, aparte de ponerlos, evidentemente esta forma de apilar un material fue el origen del aparejo, ¿no? La ley de la traba, eso que convirtió esta manera de apilar un material al lado del otro en un propio lenguaje, ¿no? Un lenguaje de cada cultura, incluso de cada país que lo desarrolló. O los sistemas de acopio, ¿no? Como para mí me produce una gran belleza percibir, ¿no? Cómo esas maneras en las que a veces los materiales no lo tenemos simplemente que apilar, ¿no? Simplemente el hecho de colocarlos uno al lado del otro, ¿no? Para que de una forma estable, ¿no? Ofrecen pues unas imágenes, ¿no? En muchos paisajes que están cercanos a nuestras sierras que a mí me cautivan enormemente, ¿no? Yo creo que detrás de todo este manejo de los materiales hay una enorme tradición y hay enorme conocimiento en el fondo del comportamiento de los materiales, ¿no? Luego, bueno, la cultura, abriendo un paréntesis, ¿no? Con la piedra, evidentemente la cultura de posicionar un elemento junto a otro por una cuestión de la tradición del lugar, ¿no? Y no es el caso solamente del ladrillo, sino la construcción en piedra, que es pura lógica, pura tectónica, nos muestra siempre todo con una enorme belleza, ¿no? Es siempre la pieza, no hay una pieza que sobre, toda tiene la forma concreta y específica para el uso para el que está destinado, ya bien sea protegerte del terreno, aislarte de la intemperie o cubrirte de la entrada de agua. O sea, yo ahí aprecio mucha belleza en la honestidad un poco del material, que igual que la presenta el ladrillo, pues evidentemente en esto la piedra es algo también igualmente insustituible. Nosotros proyectamos, yo diría que de alguna manera proyectamos de memoria. Proyectamos de memoria y sin memoria es difícil proyectar, ¿no? Creo que
hay algo que a veces, bueno, no se percibe, o con el tiempo quizá uno puede ser más consciente. Hay como debería ser como una obra importante a realizar, ¿no? Por cada uno de nosotros, ¿no? Por cada arquitecto, por cada estudiante, ¿no? El trabajo, la construcción de ese edificio que podemos llamar también a nuestra memoria, ¿no? No podemos proyectar sin ella, ¿no? Y construir esa memoria en el sentido de hacer un edificio y llenarlo de etapas de la historia, corrientes, arquitectos, o lecturas que puedan ser influencia en el trabajo, de la música, del arte, etcétera. Desde mi punto de vista es el auténtico andamiaje que creo que es del que somos únicamente responsables cada uno y que hace que evidentemente cada uno por su cultura, por su tradición, por sus vivencias, haga bueno, que esa construcción de esa memoria haga después de su trabajo pues, una cosa pues, muy personal, ¿no? A mí, particularmente, yo debo confesar que en ese proceso, ¿no? de construcción de mi memoria haré digamos, una visión muy rápida, porque evidentemente esto es una construcción que dura pues, toda la vida, ¿no? Y quería bueno, aprovechar quizás ciertas imágenes que me gustaban o momentos que me interesaban, arquitectos o etapas que han sido importantes para mí, bueno, para contar o intentar resumir si de alguna forma puede apreciarse cuáles pueden ser los intereses que me acompañan en mi día a día, ¿no? Yo debo confesar que yo siento una atracción especial por la arquitectura o las obras que resisten el paso del tiempo, ¿no? Pero un paso del tiempo entendido no en un tiempo que se acumula, años que pasan por encima o siglos que pasan encima, ¿no? Sino porque han sido ejercicios sintéticos de forma, construcción y función, ¿no? Y esto desde mi punto de vista las hizo y las hará inalterables al paso del tiempo, ¿no? Lugares maravillosos como, bueno, como la Villa Adriana, ¿no? Esta zona de recreo maravillosa, ¿no? En el que, bueno, ese muro alternando esas hiladas de ladrillo, de adobe, con un tapial de calibarro, en fin, es sobrecogedor, ¿no? En un sitio como este y un sitio por el que han pasado, pues, todos los grandes, ¿no? Desde Le Corbusier con sus propios dibujos hasta Asplund, Leibniz, Sodano, o sea, todo el mundo ha reconocido en ciertos lugares pues una magia y una grandiosidad que creo que es importante acumular, ¿no? en esa memoria, ¿no? Y luego, bueno, esta ciudad medieval que me fascinó cuando la conocí, ¿no? La muralla de la ciudad medieval de Bucara, ¿no? Esa belleza, ¿no? La belleza y la expresividad de la sección, ¿no? Al servicio de la función defensiva de la misma, a mí me impresiona, ¿no? Sobremanera. Y luego, bueno, pues para mí los grandes arquitectos americanos modernos, ¿no? Richardson y Sullivan, ¿no? Esa condición monumental de todas sus obras, independientemente de su escala, ¿no? Un equilibrio constante entre rigor y ornamento. Desde mi punto de vista han hecho todas sus obras siempre un gran ejercicio de experimentación académica, ¿no? Y luego, bueno, fueron evidentemente grandes maestros de otros que vinieron después, bueno, de qué se puede hablar, ¿no? Pues de Wright, ¿no? He traído esta foto precisamente porque es una foto que me recuerda mucho a Javier, ¿no? Me recuerda al viaje americano que emprendió en un momento en el que estábamos juntos en el estudio, un edificio que visitó personalmente. Y bueno, apareció entre las imágenes que coleccionaba y tal, y me hizo gracia y la quise hacer coincidir con la charla, ¿no? Bueno, y qué decir de este maestro en el que, bueno, la horizontalidad, ¿no? La horizontalidad para él fue el horizonte como límite natural, ¿no? Invariable, llegó, independientemente de trabajar con el ladrillo, trabajar con la piedra, llegó a definir la línea horizontal casi como una línea de lo doméstico, ¿no? Y a mí,
El expresionismo alemán es una época que me encanta. O sea, me encanta porque, bueno, hay grandes arquitectos que se pueden hablar, Mendelssohn, Taul, y tal, pero en concreto la figura de Pels me gusta porque reconozco que yo tengo una atracción también especial por la arquitectura industrial, ¿no? Cuando arquitectura e industria son capaces de dar como resultado obras de este tipo, a mí me parece que ahí pues, se produce algo grandioso, ¿no? Y yo creo que en aquel momento, a principios de siglo, ¿no? Esta persona entendió bueno, que ahí había realmente un gran campo sobre el que trabajar. Y bueno, incluso esa idea de plantear hasta un propio lenguaje, ¿no? Un lenguaje con el que construir las fábricas, pues me parece algo pues, muy bonito, ¿no? Bueno, la escuela de Ámsterdam, cualquier arquitecto, estudiante que piense desde luego en trabajar con una obra de ladrillo, pues es importante que se estudie la escuela, lo que se hizo en la escuela de Ámsterdam, ¿no? Eso fue un momento muy bonito en ese país, que realmente se hicieron obras extraordinarias y bueno, yo creo que trabajar con ladrillo obliga, ¿no? Sería una cosa obligatoria estudiarse la escuela de Ámsterdam, ¿no? El racionalismo italiano, bueno, muchísimas, ¿no? Esto creo que no es el motivo de la charla, pero bueno, por dar pequeñas pinceladas de lo que yo creo que son grandes momentos de la historia que a mí me gusta revisitar constantemente, ¿no? Evidentemente aprecio el valor y el trabajo de todo lo que se hace y con todo lo que se hace por los grandes profesionales que yo admiro actualmente, pero nunca dejo de mirar atrás a grandes momentos y a grandes arquitectos que creo que a día de hoy siguen siendo o teniendo una vigencia enorme, ¿no? Desde mi punto de vista. Y bueno, y acabaré este recorrido por los grandes maestros nórdicos, ¿no? Que yo pues también tengo que confesar que para mí son de una enorme debilidad, ¿no? Rozando casi la devoción, ¿no? En este caso de Jensen Klein, ¿no? No sé, un ejemplo, una interpretación contemporánea del gótico absolutamente conmovedora, ¿no? Y a la vez siendo capaz de integrar toda la carga cultural que tenían las iglesias de madera en Dinamarca y bueno, es una obra que me parece grandiosa, una obra hecha de ladrillo y que tiene una belleza para mí enorme, ¿no? De Alvar Aalto, por supuesto, bueno, yo creo que no hay charla en el foro relacionada con la cerámica en el que no se hable de Alvar Aalto ni de su casa experimental, ¿no? A mí me apeteció enseñarla, en este caso ligada, ¿no? a la hora del Ayuntamiento Seinäjoki, porque me pareció cuando estuve por allí, conocí, ¿no? Algo que no sé si es verdad o no, parece que era así, que realmente la casa experimental la adquirió la familia durante la época en la que hicieron la obra del ayuntamiento y bueno, pues parece ser que todo el trabajo de pruebas, de muestras, de desechos, de alternativas, todas esas cuestiones en obra que, bueno, que no se enseñan, pero que están siempre ahí, fueron las que dieron pie realmente a toda esta experimentación que después Alvar Aalto desarrolló en la Murat Salo, ¿no? Entonces me pareció muy bonita cómo se llegó a conseguir una obra icónica, ¿no? y de tantísima calidad con algo que aparentemente pues, era como una reconversión, ¿no? Algo que ahora está pues tan a la moda, ¿no? Parece de reutilizar la reutilización de materiales, de hacerlo todo con los desechos y tal. Pues bueno, me pareció curioso, ¿no? Recuperar en este momento también esa relación. Y luego, bueno, y Peter Selsing, ¿no? Y Leverens, que para mí son dos grandes maestros, ¿no? Que tuvieron, bueno, la capacidad de llegar no sé, a tratar el ladrillo y a colocarlo, incluso a compartir el protagonismo del propio ladrillo con el mortero, ¿no? Y la manera en la que lo hicieron de una manera, pues, muy fresca, ¿no? O sea, conserva en muchos detalles casi la frescura de un boceto, ¿no? Y luego, bueno, en el caso de Leverens, pues, bueno, incluso
la traslación podía llevarse incluso más allá, ¿no? Podría incluso llegarse a comparar que esa calidez y ese trato y ese mismo que tiene con el material y el mortero le otorga tanta calidez al material que incluso adquiere una connotación casi textil, ¿no? Y bueno, la verdad es que son para mí obras que a día de hoy que incluso serían hasta difíciles de replicar y de repetir. Bueno, pasando al siguiente bloque, que es tiempo y actitud, le comentaba a Enrique cuando me llamó un poco a preparar la charla que me apetecía o que le encontraba cierto interés en contar dos obras separadas 20 años entre sí, ¿no? Y que esto podía permitirnos pues, hablar de dos cuestiones que también me interesan, como es el tiempo y la actitud, ¿no? Y del posicionamiento que uno adopta en la disciplina a lo largo del tiempo y construye o no, o construye una coherencia en el tiempo mayor o menor, ¿no? Entonces me parecía bueno, que en este contexto de la charla, tratándose de obras cerámicas y tratándose de obras que, bueno, pues que significan mucho para mí en cada momento, pues esa fue un poco la idea de presentarlas así, ¿no? Estas obras son, como ha adelantado Javier al principio, una piscina cubierta en Lepe y un hospital, un centro hospitalario en Cazorla. Y tienen, ya digo, tienen un significado muy importante para mí, creo que para nosotros, ¿no? Las personas que hemos estado involucrados en esos trabajos, porque en el caso de la primera, pues bueno, fue una obra de juventud, ¿no? Una obra de una escala pública. Y bueno, tuvimos la suerte precisamente en esa obra de ser reconocidos con el premio Bauer, ¿no? El premio Bauer es un premio que lleva desde el año 99 reconociendo cada año las mejores obras de los arquitectos noveles. Y bueno, para nosotros eso fue en aquel momento, pues nos hizo mucha ilusión, ¿no? Y entonces es una obra a la que tenemos pues mucho cariño. Y luego la segunda obra, pues es la obra última de mayor escala que terminamos, ¿no? Y que, bueno, yo considero que representa una etapa de madurez, creo que es la que me encuentro en estos momentos y que, bueno, y que ver un poco estas dos obras en paralelo, pues quizás nos pueda, no sé, nos pueda enseñar, no sé, o mostrar algún hilo conductor o algunas cuestiones, algunas cosas de valor, ¿no? Empezando por la piscina cubierta, esta primera obra la realicé junto con Harald Schonecker y como os comentaba está en la ciudad de Lepe, una ciudad que está en la provincia de Huelva, muy próxima a la costa y a la frontera de Portugal. La situación de la piscina era una situación periférica en aquel momento, ¿no? A medio camino entre los campos de fresa y la ciudad, una situación pues mucho más bonita de la que se encuentra ahora seguramente. Y bueno, porque era una situación en la que todavía casi te mezclabas con el campo, reconocías caminos, era una situación todavía casi rural, ¿no? Y, y bueno, pues eso nos pareció bonito, aunque realmente de escasos referentes, ¿no? Tenía pocos referentes que no fuese pues, el propio entorno y encontrarte en ese límite, ¿no? Y bueno, en aquel momento nosotros sabíamos poco o nada de recintos deportivos, de piscinas, ¿no? Y hicimos lo que creo que hace todo el mundo en este caso, ¿no? Pues documentarse y viajar y bueno, y se nos ocurrió pues, viajar a Cataluña, ¿no? Y estuvimos allí, pasamos varios días, en fin, viendo piscinas y viendo centros deportivos, los que más nos gustaban, lógicamente. Y bueno, y después de todo ese periplo, conociendo los edificios, entrando y viendo un poco cómo se desenvolvían un poco las personas por allí, volvimos y identificamos que realmente había algo que no habíamos detectado ninguno de ellos y que desde nuestro punto de vista era clave, ¿no?
y que tiene que ver además mucho con nuestra cultura, con la cultura mediterránea, ¿no? Y tiene que ver con la intimidad, con lo íntimo, ¿no? Que es lo más valioso que tenemos en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, estos edificios que habíamos visto, de alguna forma no habían tenido esa atención o no habían atendido a ese carácter y propusimos en este caso que el edificio pues fuese un gran volumen cerrado al exterior, en el que las relaciones con el exterior se produjeran verticalmente a través de patios, ¿no? Y horizontales a través de huecos concretos relacionados con determinados puntos del programa y que atravesaran todo su espesor, ¿no? El programa en estos recintos, pues, relativamente sencillo. Digamos que lo más complejo que resolver es una circulación que hay que siempre evitar, de la de pie calzado con la de pie descalzo, ¿no? Y en ese punto pues aparece bueno, este gran patio, ¿no? El patio central, que es el que se va a encargar de, bueno, de introducir todas esas relaciones del exterior a las que nos estábamos un poco cerrando desde el edificio, y sería un patio pues enterrado desde la planta a sótano. Era una pendiente, un solar que estaba con bastante pendiente, y bueno, y después del primer trabajo de adaptar toda esa planta bajo rasante al terreno, pues bueno, este patio aparecería con la idea de convertir este lugar en el lugar que gestionara todas las circulaciones de los usuarios, ¿no? Se entra por un punto y hay como una esclusa en el que entras con pie calzado por un lado, sale con pie descalzo por el otro, y ya no vuelves a cruzarte más con pie calzado y sales directamente al vaso deportivo, ¿no? Entre media queda una zona administrativa, de personal, etcétera, pero realmente es un programa muy sencillo, ¿no? Realmente resolviendo esta cuestión que para nosotros fue importante, que era tratar la intimidad del usuario dentro del edificio e incorporar la naturaleza al interior y el cuidado de la luz natural. Para nosotros, bueno, creíamos que el proyecto ya estaba prácticamente hecho, ¿no? Y luego, bueno, esto son fotos por contaros también esto que os hablaba del principio, ¿no? De los procesos, ¿no? Pues enseñaros fases muy bonitas que hay en la obra, ¿no? Como estas fases de estructura en las que a veces el edificio, sin apenas haberse revestido, pues prácticamente es reconocible completamente, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una obra en la que disfrutamos mucho porque, claro, teníamos muy poca experiencia y lo que hicimos pues, fue pasar mucho tiempo en la obra, ¿no? Y nos preocupaba mucho los acabados de los hormigones y tal. Entonces, bueno, fuimos absolutamente, bueno, por lo que se hace normalmente cuando tienes 30 años, ¿no? Pues teníamos el horario casi de los empleados de la constructora, íbamos allí, llegamos, casi hormigonamos, le pedíamos que nos subieran con la grúa allí a las vigas, acabamos prácticamente vibrando el hormigón, en fin. Aprendimos muchísimo, porque yo creo que cuando tienes poca experiencia lo que hay que tener es muchas ganas de aprender, y realmente los que más te enseñan son las propias personas, ¿no? Las personas que están ahí arriba, y es cuando además tú más valoras la dificultad de conseguir los resultados, ¿no? Porque a veces desde la oficina, desde el plano, desde el suelo, pues bueno, tenemos siempre la tentación de exigir unos resultados o ciertos acabados, y realmente cuando te subes arriba y ves la dificultad de hacer ciertas cosas, bueno, de esto también pues, se aprende mucho, ¿no? Y bueno, y este es el edificio al exterior en el que ya se muestra esa intención que comentaba al principio, ¿no? Un edificio muy volcado al interior, con una sensación de opacidad al exterior, con unas aperturas de huecas profundas, con una intención bien de introducción de luz natural, de asomarte al exterior, y bueno, para conseguir un poco esa sensación recurrimos únicamente a dos materiales: el hormigón para resolver todo el contacto con el terreno, y una fábrica de ladrillo visto oscura que transmitiera un poco pues, esa sensación que queríamos transmitir, un poco de lugar
cerrado, ¿no? Cerrado al interior. Aquí todavía no podían verse, ¿no? Pero sí se reconocían, ¿no? En la volumetría, los gestos de lo que luego sería el acomodo que planteábamos para el crecimiento de todo este arbolado al interior, ¿no? Nuestra idea era que realmente ese patio se colmatara completamente de verde y que cualquier persona, una vez pasara por el vestuario y fuera en traje de baño, pues fuera atravesando casi un jardín y del jardín al agua y viceversa, ¿no? Ahora mismo estas fotos eran muy tempranas, pero estos árboles sobrepasaron ya la cota de la cubierta y la visión que ha llegado a tenerse desde la lámina de agua de todo ese verde, pues ha sido una visión pues, muy bonita, ¿no? Estos son los huecos que comentaba, ¿no? En ese momento, ¿no? Huecos que tenían siempre bueno, una posición pensada, ¿no? El momento en el que está atravesando de la zona de baño a la zona del vaso, es prácticamente 2-3 pasos que tardas en pasar de un lado a otro, el tiempo suficiente para mirar al exterior, para que te miren pero casi no te pueden ver, en fin, situaciones que yo creo que son, creo que, que están ligadas con algo más cálido, ¿no? y más humano, ¿no? Otros huecos que tenían pues, el enfoque de realmente de introducir la luz natural de una manera pues, más indirecta, ¿no? Porque realmente a la hora de hacer la práctica de la natación como práctica deportiva tampoco es recomendable tener un soleamiento directo sobre la lámina de agua y otros huecos que estaban pues, más relacionados con situaciones administrativas y tal, ¿no? Este fue ese patio, ese gran patio interior, vertebrador de todas esas circulaciones y que fue el que posteriormente se cubrió de vegetación. Y luego ya el acceso al vaso deportivo, ¿no? Un espacio que era bueno, el espacio más representativo, lógicamente, del equipamiento y que tratamos de resolver con las menores decisiones posibles, ¿no? Tratamos de que realmente hubiera el menor ruido en el sentido constructivo posible y que fuese también pues, es un ejercicio sintético, ¿no? Como hablaba al principio de forma, construcción y función, ¿no? De tal forma que la cubierta se resolviera casi con un gesto, con un detalle y que esos elementos, esa HU, pues fuesen a la vez lucernario, sostenimiento y recogida de agua, ¿no? Entonces, bueno, esa un poco sencillez o escasez de recursos formales a la hora de resolver un poco todo ese espacio hacía del lugar, yo creo, o nos contaban, pues un lugar pues, muy agradable para entrenar y para percibir, pues bueno, pues percibir tanto del exterior como se podía percibir en un edificio quizás más permeable, pero de una forma pues más íntima. El segundo trabajo que vengo a contar en la segunda obra, con la que ya terminaría la exposición, es el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla. Es un trabajo realizado en mi etapa anterior como socio del equipo BEDEA y fue un fruto de un concurso realizado en el año 2007. Que fue extendiéndose bueno, por las distintas crisis económicas y distintas cuestiones administrativas. Realmente fue un trabajo que se extendió pues, hasta el 2019, por lo cual estuvo prácticamente en nuestras mesas y en mi cabeza pues casi 12 años, ¿no? Lo cual ha sido pues, mucho tiempo, ¿no? Andalucía es, bueno, está situado en Cazorla, en la Sierra de Cazorla, ¿no? Y bueno, Andalucía, que es una región muy diversa, ¿no? En términos de territorio, sin duda uno de los territorios más característicos es el paisaje del olivar, ¿no? Uno normalmente relaciona el paisaje y la naturaleza y la belleza pues, con el verde frondoso, ¿no?
y entrar en contacto con este paisaje de secano, el paisaje del olivar durante tanto tiempo, pues fue algo que a mí personalmente me marcó. Me marcó porque que cambió completamente lo que, bueno, mi concepción que yo tenía acerca de la belleza de un paisaje y bueno, y atravesar cada semana, cada mes, cada año, todo ese trayecto desde mi provincia hasta la Sierra de Cazorla, atravesando pues todo ese paisaje de lomas, colinas y cerros, pues fue una experiencia muy bonita, ¿no? Una experiencia en la que casi te llegas a hermanar con cada una de las colinas, ves el crecimiento, el cambio de luz, cada uno es capaz casi de reconocer hasta los olivos, ¿no? De cada zona por la que vas pasando, ¿no? Y bueno, y en este sistema, ¿no?, natural de colinas, de cerros, ¿no?, que conforman un gran anfiteatro, ¿no?, o cursado, ¿no?, por el, por el curso serpenteante del Guadalquivir, fue el que nos llevó al destino del trabajo, ¿no?, en el municipio de Cazorla, ¿no? Bueno, nos tocó trabajar en este gran anfiteatro que para nosotros pues, fue pues, un enorme privilegio, ¿no? Porque es situarte a las puertas de un parque natural, el mayor parque natural del país, reserva de la biosfera, y uno, bueno, después de, por supuesto, pasar por esa experiencia de atravesar todo ese paisaje y llegar a ese lugar imponente y encontrarte con esa montaña y tal, pues la verdad es que pues da, bueno, da alegría en parte, pero por otro lado responsabilidad, ¿no? Porque evidentemente los edificios hospitalarios tradicionalmente han sido edificios que tienen y que dejan un fuerte impacto en el entorno que les rodea, ¿no? Entonces trabajar en este entorno, con estas condiciones, la belleza de todo esta, encontrarte de pronto, ¿no?, los castillos, el municipio, el curso del río, en fin, tener toda esa cantidad de estímulos, ¿no? Y tener que lidiar con algo que aparentemente es agresivo con ese espacio natural, pues bueno, pues fue un gran reto, ¿no? Y bueno, ese reto, pues como todo, se convierten después pues, en una gran oportunidad, ¿no? Y el lema del concurso acabó convirtiéndose en esa clave, ¿no?, la clave del camino. Es el lema que decía la relación del paciente con el paisaje como primera medida terapéutica. Y la relación del paciente con el paisaje, y nos referíamos al paisaje no solo exterior, sino al paisaje exterior e interior. En este sentido, pues el edificio empezamos a plantearlo como un edificio disgregado. O sea, no contemplábamos la posibilidad de que fuese un edificio compacto, sino que renunciara a presentar frentes de fachada, renunciara a un deseo de notoriedad o un deseo de reconocimiento desde la distancia. Buscábamos todo lo contrario a eso, todo lo contrario. Y bueno, estos son maquetas y un poco esquemas de las primeras propuestas que son, evidentemente, reflejan las intenciones de una manera quizá todavía algo más torpe, pero bueno, tienen esa primera intención bueno, de apuntar a una disgregación, ¿vale? A no buscar un edificio compacto, a buscar la altura únicamente en la parte del edificio que lo exigiera exclusivamente, buscar, por supuesto, el reconocimiento de ciertos lugares para entrar, convertir los espacios públicos, zonas que debían ser zonas abiertas para ventilar las zonas interiores o zonas que estuvieran un poco más alejadas del contacto con la luz natural. Y bueno, pues todas estas primeras intenciones, ¿no?, esto que ya empezaron ya a evolucionar a otra serie de esquemas un poco pues, más ricos, ¿no?, donde se iban incorporando pues quizá intenciones de, pues no sé,
de mayor profundidad, ¿no? Destinando quizá, concentrando en algunos puntos, pues esos patios, en vez de ser una zona con muchos pequeños patios, pues concentrarla y convertirla en una zona pues, con un gran patio, aunque fuese un patio retorcido. Otro elemento en patio que podía ser un patio cerrado, pero se abre para producir una entrada secundaria, y empezar a abrir y esponjar para realmente que apareciera ese espacio público necesario, ¿no? Porque un hospital no deja de ser un gran atractor de afluencia de personal, de usuarios, ¿no? Y estando alejado de un centro urbano, pues también reclamaba ese carácter público, ¿no? De sentirse también como una parte de ciudad. Y bueno, esto se fue llevando poco a poco de los distintos esquemas, digamos, en 3 dimensiones. Ya hicimos trabajos en maqueta, ¿no? En los que ya, pues bueno, se estuvieron también, por supuesto, ensayando las posiciones de los elementos de las helisuperficies, que tienen una incidencia importante en lugares en los que la topografía es muy acusada, porque deben de respetar unos conos de aproximación. Entonces, bueno, se ensayaron varias posiciones. Esta no fue la última que se construyó, al final se construyó en una zona superior. Y bueno, ya aquí empiezan en estas últimas maquetas pues, a aparecer pues, bueno, cosas que llegaron al final a construirse en última instancia, ¿no? Y aquí recupero pues trabajos quizá anteriores, ¿no? Es un poco mi punto de la charla de la reivindicación del trabajo a mano, ¿no? Como las veo, ¿no? La necesidad de trasladaros, ¿no? O desde mi punto de vista la utilidad de la eficiencia de la herramienta del trabajo a mano, ¿no? Porque creo que para pasar de ese plano que hablábamos antes, ¿no? Del plano de la memoria al plano de lo real, del papel, yo no encuentro, creo que no encontramos, no se puede encontrar una herramienta más precisa que la propia mano, ¿no? Después, evidentemente, el dibujo, a partir del dibujo ya hay muchísimas herramientas mucho más eficientes para llevar a producir otro tipo de materiales pues, de otro valor, ¿no? Pero yo quería con estos dibujos un poco enseñaros bueno, que el trabajo en 3 dimensiones es importante, pero que el trabajo a mano y el trabajo en 2 dimensiones a veces te aporta pues muchas claves y cuestiones que, sin saber muy bien por qué, pues son referencias que están en tu memoria y que vienen y que te parecen que son acertadas en otros lugares, y bueno, y son la manera en la que nosotros encontramos o yo encuentro para que acaben convirtiéndose o haciéndose realidad. Aquí se ve, bueno, se ven muchos esquemas, ¿no? Muchos esquemitas de cómo esta planta baja, ¿vale? La planta que se adelanta y se presenta a la calle es una planta que es más libre, ¿no? Donde va a tener el programa más relacionado con el público siempre, donde va a dejar ese espacio abierto destinado a cubrirse con vegetación, o un espacio abierto destinado a convertir un espacio duro, a hacer un espacio plaza, ¿no? Y el trabajo sobre todo este elemento interior, toda esta zona de vertebración, que es el punto en donde introduciríamos esa conexión del interior con la naturaleza, ¿no? Con la luz natural y con bueno, con esa necesidad constante de relacionarte con el exterior. En este punto, bueno, surgieron referencias importantes, ¿no? De edificios y arquitectos que son muy importantes para nosotros, para mí por lo menos lo son, ¿no? Y este edificio, el Banco Nacional de Copenhague, ¿no? Como a pesar de ser edificios de una gran compacidad y de un ensimismamiento y una poca capacidad de relacionarse, en este caso, por una cuestión de seguridad,
con el exterior, pues en ningún caso renuncian a la posibilidad de incorporar elementos que introduzcan la luz natural al interior, ¿no? O que incluso a través de la naturaleza, en algunos casos de una forma, bueno, aunque sea menor, ¿vale? Tratar de capturar el mundo natural e introducirlo al interior. Otro gran edificio que construyó Jacobs en Hamburgo, un edificio de oficinas bueno, que hizo un ejercicio, desde mi punto de vista, también brillante en ese sentido, ¿no? Como en las plantas inferiores. Introdujo una suerte de patio, de elementos, de perforaciones que convertían evidentemente ese nivel bajo rasante casi en un elemento casi exterior. El programa, volviendo al edificio, ¿no? El programa de un recinto hospitalario es un programa, bueno, relativamente exigente en cuanto a su eficiencia funcional, pero de alguna forma siempre se encuentra la posibilidad de trabajar con distintos esquemas, ¿no? Nosotros en nuestro caso apostamos por concentrar en la parte trasera y de una forma lineal los elementos del programa que requerían menos contacto directo con el público, que realmente estaban destinados a personal médico y que debían tener una vinculación directa con el nivel superior y el nivel inferior. Y reservamos la planta y reservamos, digamos, toda la zona delantera para alojar todo el programa que debía tener una mayor relación y contacto con el público, ¿vale? De esa forma, entre estos dos puntos del edificio, aparecerían todas estas salas, estos espacios de salas perdidas que no dejan de ser pues salas de espera, salas de conexión y tal, bueno, que darían lugar a la aparición pues, de estos elementos perforados, abiertos, a través de los cuales introduciríamos la luz y la naturaleza al interior, ¿no? Aquí lo vemos un poco mejor dibujado, donde ya aparece la carga gráfica de donde preveíamos, ¿no? que íbamos a ser capaces de recuperar todo ese verde que existía en la zona y poderlo de nuevo devolver al lugar, ¿no? En estos patios de una forma concentrada para que toda esta zona de consulta tuviera pues, un carácter pues, bastante íntimo, ¿no? Al igual que la zona administrativa. La plaza de ingreso, ¿no? Como el elemento más reconocible de la público, ¿no? de la operación, y otras entradas laterales de un segundo rango, ¿no? Luego en la planta superior pues tendríamos las unidades que no necesitan de un contacto directo con el público, como es la hospitalización y la área quirúrgica, y en una zona inferior relacionada con una rampa de acceso protegida, bueno, a toda la zona de instalaciones, mantenimiento, etc. Esto es una especie de encadenación no conseguimos instalar un sistema eficiente para crear un timelapse, ¿no? Que nos hubiera permitido crear un vídeo con toda la construcción y tal, pero bueno, al final lo hicimos de una forma casera y construimos pues todo este sistema de foto que recrea la evolución de una obra pues, que se extendió, como dije, por muchos años en el tiempo, ¿no? En la elección de un material, ¿no? O sistema constructivo, a mí me interesa especialmente el material que tiene una capacidad de emocionar, ¿no? Evidentemente aquí tuvimos que enfrentarnos con una cuestión, una decisión, si responder de una forma mimética al entorno urbano o responder de una forma mimética con el entorno, ¿no? Nosotros siempre nos vimos más relacionados con el entorno
natural y esa fue al final la decisión que tomamos, ¿no? En cualquier caso, en esta obra yo personalmente experimenté una gran dificultad en acotar el tamaño de las cosas, ¿no? O con esta escala, cuando se trabaja lógicamente en medio de la naturaleza, ¿no? Y bueno, y de alguna forma la elección del ladrillo fue una elección muy positiva para ayudar a encontrar la escala pequeña dentro de un edificio de tanta escala. Y luego, bueno, pues luego la magia que tienen ciertos materiales, ¿no? Que tiene la cerámica, que tiene el ladrillo y que y que a mí me encanta un poco también descubrir no solamente lo que debe ser, ¿no? O cómo se debe colocar, sino pues cómo aparece cuando se coloca boca abajo, cómo se coloca boca arriba, como, en fin, todas estas cuestiones. Nosotros le dedicamos pues, mucha atención, le dedicamos mucho pensamiento, porque a veces detrás de todas estas cosas surgen cuestiones pues, que nos apetece mucho incorporar, ¿no? También el tema de las muestras, ¿no? Hicimos pues, muchísimas muestras de colores, de morteros, de espesores, de llagas, vistas desde el lugar, vistas desde el pueblo, en fin. Tratamos de mirar siempre la obra grande con la mirada de lo pequeño, ¿no? Evidentemente esto seguramente sería un ejercicio que haríamos igual en una casa y, bueno, ¿por qué no un hospital no puede ser también un edificio que pueda ser sensible a esa mirada desde lo próximo o incluso desde desde la lejanía, ¿no? Bueno, estos son dibujos que se produjeron para plantear todo este sistema de fachada, un sistema de retención, un sistema de descarga. Dibujamos pues todo, ¿no? No en el sentido de dibujar, bueno, Sota dice siempre que se dibuje menos y se piense más, ¿no? Pues en este caso dibujamos más, pero pensando más también, ¿no? Pensando más hasta el punto de que cuando empezamos a dibujar y tuvimos que dibujar las juntas de dilatación, pues planteamos que directamente la junta de dilatación fuese un elemento protagonista de la fachada, ¿no? Magnificada en tamaño y en número, de tal forma que eso al final nos permitió que el edificio, además de entenderse como un todo, como una unidad completa y claramente reconocible, podía también tener la lectura de un edificio entendido por partes, ¿no? De una escala pues, más doméstica, en el que tu mirada pues, puede centrarse en elementos que están recortados entre paños que están divididos a menor escala. En fin, fue la verdad es que una apuesta a ver, arriesgada, arriesgada en el sentido de que nunca habíamos planteado un elemento con esa escala, ¿no? Con ese tamaño y con esa intención, o esa intención tan declarada en una fachada, ¿no? Pero al final pues quedamos muy contentos con el resultado y realmente fue en fin, un trabajo pues bastante bonito, ¿no? Esta es la única fachada de la que podríamos hablar como fachada del edificio, que realmente es la fachada trasera y que no pretende ser una fachada como tal, porque es evidente que bueno, esa posición de las juntas verticales, la posición de las ventanas, que lo que responde realmente son a espacios de circulación que no tienen continuidad a lo largo de la planta o en un espacio que son cerrados, en fin, nos permitió elaborar una propuesta que realmente fue nos pareció muy bonita y que bueno, que desgraciadamente, o bueno, es solamente visible desde su parte menos accesible del edificio, ¿no? Pero bueno, el trabajo con la piedra pues fue lo mismo que hemos hablado con el ladrillo, ¿no? Un trabajo en el que se buscó bueno, piedras por toda la zona, canteros,
pasaron por allí pues muchísimas cuadrillas de gente pues intentando colocar las cosas y bueno, igual que nos pasó con el ladrillo que tardamos pues varios meses en encontrar a las personas que entendieran que realmente qué es lo que queríamos conseguir con la fábrica, pues con la piedra pasó igual, ¿no? Llevó mucho tiempo pues desprendernos de personas que ya realmente llegaban allí a meter piedras encima de un contenedor que no era el objeto y al final, bueno, pues dimos con estas personas que fue una bendición, ¿no? Porque realmente viéndolas trabajar yo ya no los hubiera cambiado ni por la mejor empresa especializada, ¿no? Ellos vinieron a buscarnos porque ya en la comarca ya se sabía pues, que no gustaba cómo se estaban haciendo las cosas y tal, y este personal era de Quesada, de un pueblo de la zona, y ellos dijeron que aunque no eran especialistas, pero que a lo mejor no era, en fin, no era su gran especialidad, pues que ellos querían hacer los muros de piedra de su hospital, ¿no? Y bueno, pues fue muy bonito aprender con ellos, o ellos aprendiendo todos juntos, ¿no? Cómo haciendo las cosas, ellos nos preguntaban y nos miraban y preguntaban al jefe de obra, bueno, ¿y esto esta piedra cómo lo coloco, cómo cojo a este? Y preguntaban, y bueno, y cada vez que nos preguntaban, pues le decíamos lo mismo, ¿no? Es decir, mira, no lo sé, o sea, tú coge la piedra y colócala con amor, ¿no? Y, y- y al principio, claro, eso del tema del amor, pues bueno, pues surgieron muchas risas y tal, pero al final se lo tomaron en serio, ¿no? Y era la verdad muy emocionante verles recorrer muchísimos metros de distancia para buscar exactamente la piedra que encajaba en el sitio y que iba con el color y tal, y fue, bueno, una experiencia muy bonita, ¿no? Y bueno, y el resultado, la verdad es que cuando hay algo hecho pues, con ese amor, ¿no? Porque no puede estar hecho de otra manera, pues realmente los resultados son estupendos, ¿no? Luego la cubierta, bueno, esto es casi un guiño a esas fotos que se hacen, ¿no? De vez en cuando en el elemento, en el alarde estructural que siempre tiene toda obra y más algunas de este tamaño, ¿no? En que en este caso fue la cubrición de la marquesina de urgencias que decidimos que no tuviera ningún apoyo visto, en fin. Y bueno, la empresa nos obligó a hacernos esa foto como prueba de carga y se negaban a descimbrar la cubierta hasta que no nos pusiéramos en la punta. Pero bueno, eso son anécdotas de la obra. Y el resto, bueno, poco más, ¿no? Esto ya son es la misma, un poco el mismo enfoque, ¿no? En la urbanización, pues tratando que entendieran pues que el árido, las tierras, la ejecución, pues fuese amable, ¿no? Con las tierras del lugar, con la piedra del lugar, con la granulometría, haciendo pruebas, viéndolo desde el propio hospital o desde el pueblo, en fin. Y luego ya pasando al interior, bueno, destacaría el esfuerzo en el tratamiento de la iluminación, ¿no? Siempre tuvimos muy claro que queríamos que este hospital fuese un hospital pues, humanizado, ¿no? Humanizado desde el interior, porque realmente cuando vamos a los hospitales no vamos voluntariamente, vamos realmente en una situación que no nos apetece o tenemos que acompañar a personas que están enfermas y es verdad que la mayor parte de los hospitales que han evolucionado mucho técnicamente, los edificios, pues parece que en algunos momentos pues, han descuidado ese cuidado a la persona, ¿no? Al paciente y a la persona que acompaña, ¿no? Y bueno, y quisimos siempre pues tener a través de la iluminación, a través del mobiliario, pues que realmente entrar ahí y poder tener un contacto rápido y directo e íntimo con la naturaleza y que incluso la iluminación pudiera bajar y acompañarte en un punto en el que pudieras leer un libro, en fin, pues ese fue otro de nuestros intereses, ¿no? Así, igual que el de la introducción de la luz natural en cualquier espacio de trabajo, ¿no? Ya hemos visto en este año de pandemia hemos percibido lo duro que es trabajar en hospitales vamos, cómo lo manifiestan los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces,
Aquí nos propusimos, vamos, mucho antes, pero llegó a conseguirse que en ningún lugar del hospital, a pesar de ser un hospital denso y un hospital en el que en muchos puntos del edificio es difícil el acceso a la fachada, pues que en ningún punto de ellos hubiera una pérdida de relación con el exterior, ¿no? No solamente a través de la luz, ¿no? Yo creo que cuando uno está trabajando en un edificio, sea el que sea, pues el percibir el cambio de iluminación, el percibir el ruido de la lluvia, el percibir el ruido de un trueno, en fin, todas estas cuestiones creo que son fundamentales, fundamentales para conseguir un espacio, el espacio que nos merecemos, ¿no? Bueno, y ya aquí en el exterior, y ya casi terminando, bueno, un poco el material que falta por llegar, ¿no? Y que es el más importante, y es el tiempo, ¿no? Y la naturaleza. La persona que nos ayudaba un poco a averiguar qué teníamos en la cabeza o qué pensábamos, qué creíamos que era mejor para estos espacios encerrados, en contacto con el exterior, y entonces la verdad es que no lo pensábamos mucho tiempo, ¿no? Y al final siempre llegábamos a la misma conclusión. Le decíamos, mira, planta semillas forestales, plantas forestales. O sea, date una vuelta, coge el coche y coge todo lo que haya en el entorno y plántalo aquí. ¿Por qué? Porque este edificio, cuando pase el tiempo, si nosotros hemos hecho el esfuerzo de no ser agresivos, de mimetizarnos con el entorno, con el material, lo que debe acompañar un poco a esta línea es que la naturaleza que había antes de que llegáramos nosotros la vuelva a ocupar de la forma más natural posible, ¿no? Y ese fue un poco lo que recurrimos en cuanto a tipo de árboles, en cuanto a tipo de plantas, ¿no? Bueno, y esta ya es la imagen que se puede ver desde una parte alta del pueblo en el que, bueno, creo que se reconocen gran parte de las intenciones que nos propusimos, ¿no? Un edificio que es difícil de reconocer en la distancia, que no tiene ninguna intención de ser agresivo con el entorno, y que seguramente cuando toda la parte que ha tenido que moverse y tratarse, y tanto en el exterior como en el interior, sea capaz de llenarse del mismo verde y de las mismas especies que había ahí alrededor, pues creemos que nuestra misión habrá terminado, y seguramente pues será un edificio, al menos será un edificio agradable en el que estar, ¿no? Bueno, yo ahora, aparte de estas fotos, no quería terminar solamente con un tema en dos dimensiones, sino que quería, bueno, mostraros un documento. Creo que la arquitectura, bueno, se puede conocer a través de fotografía, y la arquitectura no se acaba de contar nunca bien con la palabra. Y hubo un documento que rodó Fernando Alda en el reportaje, que nos parece un documento muy bonito, porque creemos que es el que más se acerca a a la experiencia de poder estar cerca del lugar, ¿no? Cerca de la obra, ¿no? Yo os recomiendo, y si podéis, si estáis por allí, por supuesto visitarla, pero si no, frente a mirarlo fotográficamente, pues ver este pequeño vídeo también nos parecía bonito. Voy a ver si lo vinculo.
Yo no sé cómo ir al final ahora. Se ve la última diapositiva, Ignacio. ¿La última? Sí, Ah, vale. La negra, ¿no? sí, Ah, vale, vale, que se me ha sí, saltado aquí otra de interior. sí. Vale, pues nada, muchas gracias a todos y lo que queráis. Si queréis que comentemos algo bien y si no, pues os paso la palabra. No sé, ¿vale? Pueden, ¿Qué es lo que tenéis previsto en estos casos? pues pueden preguntar a través del chat, hacer alguna consulta o alguna duda que les pueda surgir, o bien levantar la mano y se les activa el micrófono y pueden intervenir. Vale. Yo por romper un poco el hielo, bueno, conocía perfectamente el proyecto de la piscina y este lo he seguido un poco en la distancia. He visto fotos y tal, no lo he visitado, pero me parece una obra muy bonita, ¿no? Que está llena de sensibilidad y me ha gustado mucho todo lo que has contado del proceso, no solo de proyectos, sino de obra, ¿no? El proyecto de obra en el que habéis tenido pues esa necesidad de familiarizaros con pruebas y comprobaciones y ensayos y dar con personas adecuadas. Yo creo que todo eso habla de que la labor del arquitecto es un ciclo que empieza cuando te enfrentas por primera vez a un enunciado, que puede ser de un concurso o de un encargo, y finaliza casi que cuando te obligan a irte de allí, ¿no? Porque en medio estás continuamente ensayando cosas, ¿no? Y la verdad que es emocionante, ¿no? El ver cómo cuentas la fase de dirección, que hay gente que la toma, no sé, creo que hay cosas que pueden tener importancia, como los plazos o la economía. Yo tampoco creo que vosotros hayáis conseguido esa calidad a costa de ni de plazos ni de economía, ¿no? Pero sé que hay compañeros que a lo mejor pueden tener un tratamiento de la dirección de obra, hombre, no digo despectivo, pero sí ajetreado, ¿no? Como de primar excesivamente la rapidez, la ejecución, la marcha, ¿no? La buena marcha, entre comillas, de los trabajos. Entonces me resulta muy grato que lo hayas contado de ese modo, ¿no? Que hayas transmitido ese cariño, ese cuidado por el material. En este caso, pues, es protagonista el material cerámico, pero, no sé, creo que es como muy consustancial a que la obra después pueda transmitir las cualidades que transmite, ¿no? A ver, yo creo que esto lo compartiremos todos los que hemos hecho obras, ¿no? La obra es un sitio agreste, ¿no? Árido. A ver, en el sentido de que la obra nunca se está a gusto. A ver, la obra o hace frío, o hace calor, o llueve, o se está incómodo. O sea, realmente yo entiendo que cuando uno va a obra tiene que hacer un ejercicio importante de abstraerse de todo lo negativo que tiene estar en obra, porque eso lo tiene. Y a veces yo creo que eso es lo que despide a las personas de estar allí, ¿no? Porque yo creo que cuando uno es capaz de apartar todo eso, le devuelve, es como cuando el ruido se apaga y de pronto empieza uno a escuchar cosas que no escuchaba, ¿no? Entonces cuando todo eso lo apagas y empiezas a, bueno, pues a ver a trabajar a las personas, a discutir, a alejarte de la obra, a mirarla desde un sitio, desde otro, a pensar al fin y al cabo, ¿no? O sea, porque al final puede haber una tendencia literal, ¿no? A llevar un proyecto no puede, o sea, lo que está
digamos, proyectado, o sea, en un plano, nunca puede reproducir la realidad de lo que uno al final va a construir ahí, ¿no? O sea, es muy difícil. Hay muchos matices que impiden que tú puedas representar toda esa riqueza de matices en cuestiones, ¿no? Incluso hasta la de poner el ladrillo al revés, por ejemplo, ¿no? O sea, es que eso, ¿quién te impide no ponerlo si en el proyecto estaba al derecho? En fin, no hay impedimento, ¿no? Pero a veces pensar en eso, o sea, pensar en que ahí puede haber un camino o una oportunidad, a veces te abre unas puertas maravillosas, ¿no? Y es verdad bueno, que esta falta de tiempo que tenemos, porque tenemos muy poco tiempo y cada vez tenemos menos tiempo, hace bueno, que uno pierda las ganas de luchar, de discutir con las personas. Y bueno, y a lo mejor, evidentemente, el resultado aquí habría sido peor si no hubiéramos llegado a la quinta cuadrilla de Carabisteros o a la tercera de Piedra. Es así, pero es que lo tienes que ver con naturalidad, porque es verdad que hay gente que no entiende esto con pasión, ¿no? Y si tú lo estás haciendo con pasión y realmente la persona que lo está llevando a cabo no es capaz de hacerlo igual, pues esas personas están en el sitio equivocado, ¿no? Están en el sitio equivocado. Y entonces, bueno, la magia que tiene después esto es que cuando realmente llegan las personas adecuadas, las personas no se quieren ir. O sea, ya no miran el tiempo, ya no miran la hora, ya son capaces de cargar piedras de 30, no, de 40, de 50, o sea, las que hagan falta. O sea, cuando ellos entienden lo que tú le explicas, lo que tú quieres conseguir, o ven lo que has conseguido detrás en la fachada, ellos saben que ya tienen que hacer la cosa de una determinada manera, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología está muy bien, ¿no? La tecnología es fantástica y tenemos que avanzar y tenemos que hacer cosas cada vez mejores, más eficientes. Pero el oficio es la antesala de la tecnología, ¿no? Y si no cuidamos el oficio y no buscamos a la gente que sabe hacer las cosas bien o quiere hacer las cosas bien, pues realmente las cosas nos van a ir saliendo cada vez un poquito peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que creo que yo quiero trasladar ese mensaje a los estudiantes, que es posible y que hay que confiar en que se puede y que hay más gente de lo que pensamos que realmente les gusta hacer las cosas bien independientemente del tiempo que tengan para hacerlas. ¿Hay alguna consulta, Valverde? ¿Alguna pregunta que haya llegado? Pues sí, un momentito, Javier, que hay una persona que ha levantado la mano. Hola, Milagrosa, puedes hablar. Hola, ¿me escucháis? Sí. Hola, bueno, soy Milagrosa Borrallo, algunos me conocéis en la escuela por Mila Borrallo, y nada, quería felicitar, yo le he felicitado por el chat, quería felicitar a todos, ¿no? Desde Hispali hasta Javier por la organización de esto y a Nacho indudablemente por su trabajo y por la presentación que ha hecho. Nacho, yo te quería hacer una pregunta, que viendo tu presentación y conociendo alguna de tu obra, me gustaría, bueno, comentarte, por ejemplo, he visto que en estas dos obras que están como que tienen un emplazamiento más bien rural, recurres al ladrillo, ¿no? Me parece un trabajo fantástico, ¿no? Con el trabajo de la Junta y demás. Sin embargo, en otros proyectos que tienen más urbanos, ¿no? Que, bueno, algunos de los que conozco, por ejemplo, el intercambiador de Mairena o los juzgados de Antequera, te decantas más o te decantáis más a lo mejor por un material como el GRC, más hormigón. ¿Cuál es el proceso que seguís? Ya que has comentado la importancia del proceso, ¿no? A mí, de las elecciones y demás, a mí eso me interesa mucho, ¿no? Lo que es la materialidad de la arquitectura. ¿Cuál es el proceso que seguís vosotros o que tú sigues en la elección del material para la envolvente de fachada, ¿no? ¿Es ese criterio, el de rural-urbano, algo como más low-tech ligado al ladrillo y un poquito más tecnológico al urbano? ¿O es simplemente un proceso de experimentación que haces con los distintos materiales según te apetece, en el tiempo en el que estás o en el momento en el que estás? ¿O sigues un criterio específico?
te agradecería que me contaras cuál es el criterio, el proceso que tú sigues. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, Mila. Me ha encantado encontrarte por aquí después de tanto tiempo. Pues mira, yo te diría que lo he dicho en algún momento de la charla, ¿no? Yo si tuviera que resumir algún motivo por el que me decidiera en algún trabajo, proyecto, por algún material o sistema constructivo, para mí el principal desencadenante es la capacidad que tenga ese material o ese sistema de emocionar, ¿vale? La emoción. ¿Qué significa emocionar? Podemos emocionar de muchas formas. Emocionar es porque a lo mejor somos capaces de mimetizarnos pues, con un entorno en el que realmente somos capaces de casi de no de escondernos, ¿no? O de no resaltar o de formar parte de la propia naturaleza, ¿no? Eso puede ser emocionante, ¿no? En otro caso, pues la emoción puede ser la capacidad de conseguir un efecto pues no lo sé, pues quizá de rigor, ¿no? De un rigor constructivo que requiera que por unas cuestiones de plazo, pues un determinado material o sistema pues sea capaz de, por sus sistemas de producción, fabricarse en menos tiempo o tener una especie de moldeado o lo que sea, y bueno, pues por esa cuestión, pues realmente pues quizá te decida emplearlo en ese caso, ¿no? Pero es verdad que no te sabría decir una receta concreta para una situación concreta, porque en muy pocos casos tenemos completamente claro al llegar eh, la materialidad. O sea, la tenemos muy pronto, clara, ¿vale? Porque realmente creemos que la materialidad tiene que estar presente en una fase muy temprana del proyecto, incluso casi desde que se está proyectando, ¿no? No debe ser algo que venga un poco a vestir ningún contenedor, ¿no? Pero, pero no vamos tampoco nunca con una idea predeterminada, ¿sabes? Entonces, a veces el lugar te da una intuición, el color, no sé, no sabría decirte. Yo creo que, a ver, me guío muchas veces más por la intuición. No sé, detrás de la intuición imagino que habrá pues memorias, experiencias, no lo sé, pero a veces sientes, ¿no? Sientes que el material que estás eligiendo pues está muy claro, está muy claro en ese lugar y no está en otro, ¿no? No sé, sé que no, en fin, sé que no soy capaz de decirte realmente con claridad cómo emplearlo, pero sí que realmente te diría que lo más importante es estar sensible en el momento adecuado, ¿vale? Porque a veces los proyectos avanzan a un punto en el que tenemos que decidir el material cuando el proyecto realmente no está preparado para recibir ese material. No sé si me entiendes. Sí, sí. Entonces, creo que por eso es tan importante pasar mucho tiempo en el sitio donde se va a trabajar, antes de trabajar, ver la cultura del lugar, del sitio, los materiales que se han utilizado, eso, entenderlo muy bien y luego a partir de ahí, bueno, sin que pase mucho tiempo y que el proyecto haya cogido mucho protagonismo, ¿no? El material debe empezar a formar parte del proyecto porque el propio material le incorpora sus propias claves también, ¿no? Así como yo lo veo. Pues muchas gracias. A ti. La verdad es que me deja un poco más tranquila, que en el sentido de que yo muchas veces también cuando decido es que te dices, madre mía, ¿y ahora qué elijo, no? Y muchas veces lo haces eso, pues porque te apetece experimentar o porque te lo pide el momento o el lugar. Pero veo que, bueno, que eso es similar en todos, ¿no? Y te lo quería preguntar también un poco por si a lo mejor tenías una experiencia adquirida después de muchas obras de que un material te gustaba más finalmente u otro. Era simplemente
yo también como profesora del área de construcción, pues un poco tener tu apreciación, ¿no? Tu experiencia en ese sentido. Pero muchas gracias por tu respuesta. De nada, Mila, a ti. Un abrazo. ¿Hay más comentarios, Valverde? Pues no, ni en el chat ni han levantado la mano. Bueno, yo a la vista del horario y de que ya hemos tenido algo de debate, pues casi que daría el final, ¿no? La finalización, agradeciéndole muchísimo a Ignacio su conferencia, que me ha encantado, que creo que ha sido muy útil para los estudiantes, y nada más, y gracias a vosotros por las actividades que organizáis en la escuela. Muchas gracias a vosotros, a Javier, por colaborar con nosotros con el Foro Cerámico, y a ti, Ignacio, por la charla que has impartido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valverde, y Javier, a ti sobre todo, ¿vale? Y nos vemos pronto, espero. Nos vemos próximamente. Eso. Fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego.